pues el país, bienvenidos sean todos a Ojalá, todos y todas, bienvenidos. Y comenzamos hoy, sí, el día con huelga en los hospitales públicos, que no en los privados. A los privados no hay quien les haga huelga, porque el que le hace una huelga es para afuera que va. El que haga una huelga en los hospitales privados, primero va para afuera y segundo no cobra. No cobra, porque así funciona la empresa privada y por eso alguna gente, yo la entiendo, cuando quisiera que el Estado funcionara como la empresa privada. En nuestro país sí, el Estado Dominicano ha ido, y en los últimos 5 años el presidente Danilo Medina ha asumido una agenda de salud que ha convertido ya hospitales del país en verdaderos modelos en todo el sentido de la palabra. Unas estructuras o una infraestructura, digamos así, magnífica, nueva, climatizada. Nunca se había visto en este país hospitales con acondicionadores de aire prácticamente en todas las salas. Estructuras nuevas. 56 hospitales. El Angelina Peroso fue entregado antier, por ejemplo, ahí en Boca de Yuma. Pero a nivel nacional se está haciendo una remodelación de todos los hospitales y en el caso de algunos de ellos son verdaderos modelos. Por eso se explica que de diferentes lugares del mundo estén viniendo a la República Dominicana a hacer turismo de salud, como se le llama. Eso es lo que explica. Si usted va al Darío Contreras, usted se da cuenta de lo que ha pasado. Porque fue uno de los primeros hospitales que entregó el gobierno del presidente Danilo Medina. Un modelo, un verdadero modelo de hospital. En términos de limpieza, en términos de espacios físicos amplios, en términos de disposición de camas, de tecnología. Una inversión sencillamente impresionante, como debe serlo, porque el pueblo dominicano, el pueblo pobre tiene derecho constitucionalmente a la mejor salud y a la mejor educación. La salud, la educación no pueden ser, como dice el presidente Danilo Medina, no pueden ser un asunto de poder adquisitivo. La salud, la educación y servicios como esos no pueden ser un asunto de poder adquisitivo. No puede tener más salud garantizada el que tenga más dinero. No puede tener una mejor educación el que tiene más dinero, porque entonces estamos construyendo una sociedad como la que hemos construido. Y no podemos seguir en esa sociedad. Una sociedad con unos excluidos allá abajo en la pobreza, ya la pobreza abyecta, la pobreza más vil, hasta la pobreza y los grados de miseria que todos nosotros conocemos, hasta la pequeña burguesía baja, la baja pobre, la clase media que tiene acceso a la educación y a la salud, pero vaya usted a ver con cuánto sacrificio. Y no podemos seguir en eso. Tiene que haber un país en el que todo el mundo tenga acceso a la salud, a la buena salud, al buen servicio, a la práctica excelente de la salud, a nivel nacional. Por eso estamos hablando de construir un sistema nacional de salud que sea uno solo, un sistema nacional de salud, así mismo. Ese Servicio Nacional de Salud lo empezamos a construir hace un tiempo y ese Sistema Nacional de Salud ha tenido en el presidente Danilo Medina a su gran impulsador en los últimos 5 años. Decenas de hospitales remodelados, decenas de centros de estudios de imágenes, de rayos X, etcétera, entregados a nivel nacional.
Nada más ahora, acaba el presidente, el gobierno dominicano, de pagar los sueldos a todos los residentes del primer año, los sueldos que se les debían, a los sueldos a los médicos residentes del primer año, 723 cursantes de especialidades médicas, 723 cursantes de especialidades médicas del primer año recibieron un pago ya de alrededor de 65 millones de pesos. Eso se les debía, eso se les pagó a estos cursantes del primer año, los médicos residentes, como se les llama. Se les pagaron los 2 meses retroactivos que estaban pendientes y no tiene el Colegio Médico Dominicano y ese farsante que lo dirige que decir que el gobierno tiene ninguna deuda con estos médicos residentes, porque hasta de eso se agarran. Hasta de eso se han echado mano esta gente, porque están en su mes de elecciones, que serán en noviembre. Entonces han cogido la bandera de las elecciones del Colegio Médico Dominicano para demostrar que ellos sí están dispuestos a paralizar la salud a nivel nacional, que ellos sí están dispuestos a convertir a los pobres en sus víctimas, Y eso es lo que duele, es la impunidad, esa bendita impunidad con la que se mueven esos sindicatos, que eso es lo que son, con el perdón de los sindicatos. Estos son colegios de gente asociada para obtener intereses incluso particulares, como ese, de las elecciones que tienen ahora en noviembre. Esa sí duele, esa impunidad. Esa es la impunidad que duele. El que pueda un colegio de médicos, un grupo de médicos, decir, yo no voy a trabajar 3 días. No voy a trabajar 3 días, pero eso sí, a mí hay que pagármelo esos 3 días. Oiga usted, qué cosa. No voy a trabajar 3 días y hay que pagármelo, porque si no entonces hago otra huelga. Ese es el sistema de salud que tenemos nosotros que cambiar. Para que no haya esa impunidad. No puede haber semejante impunidad en la sociedad. Esa es la verdadera impunidad contra la que hay que luchar aquí. La de esos individuos y la de esos farsantes. La de grupos como esos, porque son grupos que son capaces de utilizar la autoridad que les delega la sociedad, reconociéndoles a través del Estado como instituciones, reconociéndoles un papel que lo tienen, pero entonces resulta que ellos abusan de esa condición. Eso no puede ocurrir. Indudablemente tenemos que revisar esto. Y se está revisando. Y ahí es donde está el problema. Que esta gente, como explicaba y como he explicado y seguiré explicando, estos médicos quieren seguir trabajando 4 horas y cobrando como si trabajaran 8. Se parecen a alguna gente que usted conoce. Quieren trabajar 4 horas y cobrar 8. O como si fueran 8. Y no puede ser. No puede ser. Usted no puede estar arreglándose con el director o con la directora del hospital para usted trabajar 2 horas, 3 horas o 4 horas y de ahí se va a su consulta privada donde no hay huelga. En su consulta privada no hay huelga, ahí no. Ahí usted va a cobrar 2,000, 3,000 pesos, 4,000 pesos, lo que sea que es su consulta privada, esa usted no la manda a la huelga. La que manda a la huelga es la consulta de los pobres. Los pobres que tienen ya hecha, preparado el tiempo de la operación que se van a hacer, porque les fue
establecido el día tal del mes tal, a la hora tal, ya no pueden hacerse su operación ese día porque los señores médicos están en huelga. Pues ya no podrán ir a la consulta especializada ese día o a la consulta pura y simple porque ese día ese médico dice que él está de huelga, que él no va a trabajar y entonces su consulta, independientemente de lo que usted tenga y de lo que usted haya planificado y de cómo la gente organiza su vida, tiene que volver a la consulta el día que, sabe Dios, le pongan. Como que las enfermedades pueden estar posponiéndose, como que los chequeos médicos pueden estar posponiéndose sin día, como decían los latinos, sin día, sine die. Es una cosa así, como que así se puede bregar con la salud. Es una cosa realmente indignante, porque además es indignante eso, es una conducta indignante. No se les debe un solo centavo a estos señores, 723, hasta esos médicos residentes del primer año acaban de recibir un pago de más de 65 millones de pesos, no se les debe un chele. Y para que usted entienda que se incluyeron ahí los retroactivos, que ocurren normalmente en cualquier administración, en la administración pública, fruto a veces y usualmente, lo decimos los que tenemos conocimiento de eso, porque dirigimos instituciones del Estado, a veces por razones de carácter burocrático, de carácter procedimental, de procedimientos que, bueno, en un determinado momento, por un fin de semana cayó, o un día que cayó de fiesta, cualquier cosa puede atrasar un procedimiento burocrático y hasta por eso se puede atrasar un día, se puede atrasar lo que sea, un pago. Pero el Estado no le debe un centavo a estos señores. Todo lo contrario, el gobierno en los últimos 10 meses, oiga este dato, en los últimos 10 meses el gobierno ha pagado más de 10.000 millones de pesos en compromisos contraídos con esos señores del Colegio Médico Dominicano y de los médicos dominicanos. Más de 10.000 millones ha pagado el gobierno en los últimos 10 meses. Eso es 1.000 millones por mes. 1.000 millones por mes se les han pagado a estos señores. Salud Pública, dice la información, ha honrado todas sus deudas. Deudas incluso que no estaban dentro del acuerdo que se firmó el año pasado. Ha honrado deudas que no estaban dentro del acuerdo, óigalo, como es el caso del pago de los 60 millones que se les adeudaba desde el 2011. 2011, óigalo, cuando todavía el presidente Danilo Medina no había asumido el gobierno, su primer gobierno. En el 2011 el Estado pagó 60 millones que se adeudaban desde el 2011 y entregó más de 20 millones de pesos para fortalecer la ARS del Colegio Dominicano, o sea, la aseguradora. Le ha entregado 20 millones de pesos para fortalecer su propia ARS, su propia aseguradora, porque estos señores tienen hasta su propia aseguradora, oiga usted, en su propio negocio, su propia aseguradora. Y el gobierno le ha entregado 20 millones de pesos para fortalecer esa ARS, esa aseguradora de los médicos. Oiga usted, además de haber cumplido con el pago del 25% del aumento de los salarios este año, se ha pagado el 25% del aumento de los salarios religiosamente. Se ha pagado. Esta gente, y no sé qué es lo que quieren, no sé en qué es que persisten. Este año se le han pagado el 25%, pero además de eso, 6.900 pensiones que han pagado también. 6.900 pensiones con incentivos completos
aplicación del incentivo por antigüedad y nombramiento de 2.400 nuevos médicos. 2.400 nuevos médicos, eso equivale en 10 meses a nombrar 240 médicos por mes. ¿Te había visto? 240 médicos por mes, 2.400 nuevos médicos nombrados por el Estado Dominicano, por el gobierno del presidente Danilo Medina. Y esta gente con lo que se destapa es con esta barbaridad, esta barrumbada, esta vagabundería de 3 días de huelga, 3 días que va a cobrar, 3 días que no va a trabajar, 3 días impunemente y contra el pueblo dominicano, el pueblo pobre que no puede ir a la consulta de Waldo, que debe estar cobrando 2.000, no sé cuántos pesos de consulta. Esa no hace huelga, esa no. La que se le hace es la huelga en contra del pueblo dominicano. Y esa es la impunidad a la que tiene que marchar la gente de la que habla aquí de impunidad, porque esa es una impunidad que yo no, por lo menos yo no la concibo. Yo no la concibo. Que usted utilice a los pobres de escudo para llevar a cabo una lucha contra el gobierno de esta manera. Un gobierno que le ha cumplido al pie de la letra todo lo que se había pautado o pactado, vamos a decir, porque fue un pacto. ¿Cómo es posible? Un abuso semejante. Eso es un abuso. Para que tengamos claro de qué es que estamos hablando y de cuál es la verdadera impunidad que hay aquí en la República Dominicana. Mira, yo me solidarizo con tu indignación, que entiendo es la de muchos. Y debo simplemente también agregar que hay situaciones en las que se pueden ciertas cosas, se admiten, y hay situaciones en las que no se admiten ciertas cosas, que tienen que ver hasta con el tema de la calidad humana, que se refleja a través de la solidaridad, de la bondad, que no se reflejan a través de la indolencia. Porque lo que se pone de manifiesto aquí esencialmente es una actitud ética. Es una actitud ética de ejercicio de la bondad, no de la indolencia. Quiero entonces agregar lo siguiente. El COE mantiene alerta a 18 provincias por aguaceros y truenos. Esto es al día de hoy, pero desde hace cuántas semanas importantes sectores o provincias, municipios de la nación han estado expuestos a precisamente no solo el estado de alerta verde, amarilla, roja, lo que sea, sino que ha estado expuesta a la incertidumbre, a que si Irma nos daba o no nos daba, o a la dimensión de los daños que podría producir y que produjo finalmente en la parte este de nuestro territorio y en la noreste. Y desde ese momento se puede decir que el país ha estado en alerta y además acongojado y preocupado porque lo que hizo Irma y ya posteriormente María a territorios en donde hay dominicanas y dominicanos, pero además antillanos, que somos todos, pues todavía Puerto Rico
está sumida en una situación de emergencia. Si algo deberíamos estar haciendo nosotros, probablemente sería un ejercicio de solidaridad con nuestros hermanos puertorriqueños, con los dominicanos y dominicanas que están en Puerto Rico, recabando medicinas, recabando alimentos, enlatados, etcétera, e incluso prestando mano de obra dominicana que bien podría intervenir en la reconstrucción de aquel país que no está dotado de los recursos humanos que nosotros sí estamos, que nosotros sí tenemos, y que han contribuido por igual a la construcción en Venezuela, a la construcción en Estados Unidos, a la construcción en Puerto Rico, a la construcción, porque nuestra mano de obra se desarrolló antes que la haitiana en la construcción. Y hay un know-how, hay un conocimiento adquirido y desarrollado en una parte importante de nuestra fuerza laboral. Y médicos tenemos a cualquier cantidad. Y es en medio de esta situación que debería estar llamando nuestra atención, porque todavía no hemos salido de la bendita temporada ciclónica, ni nos podemos escapar del cambio climático, crea Donald Trump o no en esto. Nosotros sí sabemos ya el cambio de patrones y el cambio de intensidades y de la potencialidad de daño que tiene la temporada ciclónica y que tiene por igual el cambio climático. Es en este contexto en que cuando todavía hay puentes que no se han podido reparar, cuando todavía hay municipios productivos o asentamientos productivos semi aislados o desconectados de todo lo demás porque los caminos fueron deteriorados, los puentes por igual, los campos todavía algunos inundados, saturados todavía, en fin. Es en este contexto en que estos señores del Colegio Médico Dominicano, que es una institución pública, que es bueno que se sepa y se diga que eso no es un sindicato, que esa idea del sindicalismo aplicada a un colegio, sea médico, de abogado, de lo que sea, es pura cháchara. Pura cháchara, porque la ley no lo constituye para que hagan gremialismo propiamente, o para que hagan sindicatos, o para que estén declarando huelga en ningún bendito sitio de este país. Es una vagabundería. Y si no, que busquen la bendita ley, vamos a discutirla. No entre abogados que son capaces hasta de mentirle a su propia sombra, no. Vamos a discutirlo societariamente ese tema. Y si los supuestos verdes de este país, tuvieran por igual dolencia y no fueran unos indolentes, agarraran esa bandera y dijeran, no, pero es que ustedes no pueden estar haciendo eso es ilegal, es una vagabundería, usted no le puede negar siendo colegio médico o siendo un servidor público, usted no le puede negar el servicio. ¿A qué pobre carajo? A cualquiera que necesite ese servicio, Ramón, porque hay también mucho populismo. Esto no es un problema de pobreza, esto es un problema de ordenamiento jurídico, de Estado de Derecho, y la Constitución lo establece, que la salud es un tema constitucional. Waldo Ariel Suero y todo ese grupo de tipos están fuera de la ley, y lo saben las autoridades también. Y es una charlatanería dejarse chantajear también por este grupo de individuos. Y déjenme decirles lo siguiente, hay miles de médicos desempleados en este país. Y lo que deberíamos estar haciendo es convocando concursos públicos para nombrar a esos miles de jóvenes médicos que no tienen empleo, Ramón. Y que darían la vida por tener un empleo en el sector público.
que termina jubilándolo, que le da esto, que le da aquello y le da 80,000 cosas. ¿Por qué hay que estarle aguantando esta violación de ley a Waldo Ariel Suero? Así es. Pero mire, una información importante es la que ofrece la Presidencia de la República ayer. En el sistema de atención a las emergencias y de seguridad, el 911, ha continuado y continuará la instalación de cámaras de seguridad. Dicho sea de paso, fueron las cámaras de seguridad, 23 instaladas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, más todas las otras cámaras de videovigilancia, como se les llama, instaladas en todo el Gran Santo Domingo, las que permitieron que se llevara a cabo una investigación rápida, efectiva, de el secuestro y posterior asesinato del abogado Junior Ramírez. Bueno que se sepa eso. Es este Sistema Nacional de Atención a las Emergencias, el 911, Sistema Nacional de Atención a las Emergencias 911, y su sistema de videovigilancia fue el que permitió reconstruir esa investigación, como fue ese sistema, las cámaras de ese sistema precisamente las que permitieron, tú lo recuerdas, reconstruir la persecución que se llevó a cabo antes de asesinar al ex rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet. Fueron esas cámaras también. Y ayer se nos ha dado la información de que hay una nueva hornada, digamos, que así se dice, o sea, una nueva cantidad de cámaras que serán instaladas en continuar, agregar a las 23 que están en la UAS, se les van a agregar otras 50 cámaras, sí, porque resulta que la UAS es un espacio en donde han estado ocurriendo cosas en los últimos tiempos y hay que pues dedicarle atención. Ya un editorialista ayer llamaba la atención sobre ese hecho precisamente. Serán instaladas nuevas cámaras también, más cámaras en el sector La Barquita, en la ciudad Juan Bosch, en la Universidad Autónoma, 50 cámaras más, adicionales a las 23 que ya existían allí, que ya estaban instaladas allí. Es un nuevo envión, un nuevo empujón a la expansión del Servicio Nacional de Atención a las Emergencias 911, que es uno de los grandes aportes del presidente Danilo Medina en estos 5 años. Un servicio que comenzó en el Gran Santo Domingo. Comenzó en el Gran Santo Domingo, como ustedes lo recuerdan, pronto se extendió a Jaina y a San Cristóbal, ya está presente en Santiago, en Puerto Plata y en varios de los municipios de Puerto Plata, desde luego, hasta Sosúa, y entonces quiere decir que más de la mitad de la población, ya hoy está cubierta por un servicio nacional de atención a las emergencias y de seguridad, un derecho del pueblo dominicano, dicho sea de paso, que desde que llegó el presidente Danilo Medina asumió ahí a costa del gobierno, porque fue ahora cuando se estableció la tasa que deben pagar los carriers internacionales, los transportadores de llamadas hacia el país, que pagarán una tasa, no es un impuesto, hay que dejar claro eso, una tasa que es la que va a permitir financiar el 911, pero hay que decir que el presidente supo asumir el reto del 911, que no lo asumió ningún gobierno. Todos los gobiernos anteriores estuvieron barajando
barajando esto, a ver de qué manera era que lo iban a financiar, si con impuestos de esto, de aquello, de lo otro, porque ningún gobierno quiso asumir. El presidente desde que llegó ahí en el 2012 y ya en abril 2013 estaba comenzando a funcionar, comenzándose a instalar el Sistema Nacional de Atención a las Emergencias 911, que la información última es que se expande ahora con 50 cámaras más adicionales, cámaras de videovigilancia adicionales a las 23 que ya estaban establecidas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y más interesante aún, se integran las cámaras ya del teleférico que empezará a funcionar en diciembre, cámaras de videovigilancia en el teleférico de Santo Domingo, otro aporte del presidente Danilo Medina, precisamente a una solución al problema del transporte en la República Dominicana, solución que pasa por el transporte masivo, integración del teleférico que será entregado en diciembre, que incorpora a sectores pobres de todas esas barriadas de Santo Domingo, este y norte del Gran Santo Domingo, las incorpora a la vida en el centro de la capital, en la capital misma. Nosotros llamamos la atención sobre ese hecho y ese dato que es fundamental. Cámaras de videovigilancia en el tren, el teleférico, 50 cámaras más en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y centenares de cámaras más en todo el Gran Santo Domingo, todo el Gran Santo Domingo. Nosotros tenemos un invitado hoy al licenciado Max de Soto, que es viceministro administrativo de la Presidencia, viceministro del Ministerio Administrativo de la Presidencia, y es un invitado importante porque resulta que el Ministerio Administrativo de la Presidencia maneja unos programas que son principalísimos, como el programa de las visitas sorpresas y otros tantos, sobre los cuales hay tanto que hablar, ¿eh? Así que nos vamos a la pausa para que recibamos al licenciado Max de Soto, viceministro administrativo de la Presidencia. No se muevan de ahí.